Vale, genial. Y como les comentaba, esta es un poco la intención de este webinar, ¿no? Agitar la mente a cambiar ese mindset para humanizar la gestión de talento. Por eso quiero compartir las prácticas que nos van a ayudar a aumentar nuestra tasa de respuesta de los candidatos para tener un pipeline más lleno de candidatos, con candidatos más potables también, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque creo en la gestión del talento como motor de crecimiento de las empresas y me alegra muchísimo verlos aquí y darles las gracias, ¿vale? Porque necesitamos gente curiosa, valiente, con ganas de hacer cosas diferentes. Y si no crees en esto, o te has equivocado de webinar o le querés dar una chance a que se puede conectar de otra forma con el talento tecnológico y que realmente son el motor del crecimiento de las empresas, así que bravo. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Lo he dividido en 3 puntos, creo que son importantes. Uno es qué canales utilizo, ¿vale? Vamos a comentar acá cuáles son los canales en los que podemos encontrar talento, que es un poco el sourcing que se llama, o las fuentes, para encontrar el talento que necesitamos. En segundo lugar, qué mensaje envío, que compartiremos estructura de mensaje para cada una de los canales. Y cómo contestar a esas respuestas. Esto lo vamos a poner en común con una actividad que tengo pensada que hagamos. Y por último es si hago seguimiento, ¿no? ¿Qué seguimiento tenemos que hacer y cómo lo hacemos de los candidatos que ya hemos contactado? He puesto este gráfico en el marco del inbound recruitment porque me parece muy interesante definir dónde estamos, ¿vale? Yo soy una seguidora de todo lo que es el inbound recruitment con Tony Jimeno, HubSpot y Talent Club desde hace más de 6 años y la verdad que implementar esas prácticas me han servido muchísimo para aumentar mi ratio de conversión en candidatos, disminuir los tiempos de hiring, por lo que los invito también a que lo vean. Y dentro de ese, no llega a ser esto un funnel, pero sí dentro de los pasos que comenta el Inbound Recruitment para gestionar el talento en general, estamos en convertir. El webinar pasado, quien ha participado, estábamos trabajando en la parte de atracción, cómo atraíamos, cuál es la propuesta de valor, etc. Ahora estamos en convertir, en cuando ya estamos en contacto con esos candidatos, ¿vale? Bien. ¿Por qué creo que es importante que nos situemos en esto? Porque vamos a hablar mucho implícita y explícitamente de la experiencia candidato, ¿vale? Que es la clave para atraer el talento y sobre todo el talento senior y el talento más top, ¿vale? Este término más top lo utilizan otros recruiters, a mí la verdad no me siento muy familiarizada con decir más top porque al final cada empresa necesita un tipo de perfil y creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo que al final todo el mundo busca el unicornio, el esmirno blanco, pero al final las empresas cada una por su cultura, por sus necesidades, por sus proyectos tecnológicos necesita un tipo de perfil. Entonces, lo que queremos hacer es darle una buena experiencia al candidato en todos estos pasos, ¿vale? Y lo que vamos a ver es cómo le damos esa experiencia desde los mensajes cuando conectamos con ellos. Hasta aquí, preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? Anímense, que somos poquitos, estamos en familia. Todo bien, todo bien. Genial, David, gracias. No sé si voy a empezar como a indagar un poco si utilizan o conocen el marco de trabajo del inbound recruitment. Más o menos. Bien, Lola, más o menos. ¿Qué quiere decir más o menos? ¿Les querés explayar un poquito? Sí, conozco cómo funciona, lo único que, bueno, como yo no trabajo ahora mismo, bueno, yo trabajo como consultora independiente para varias empresas, pues el inbound recruiting no lo puedo aplicar tan bien como podría aplicarlo trabajando para una empresa, que ahí es cuando creo que se puede aplicar bien. Vale. Pero bueno, lo intento.
Por supuesto, lo que hay que hacer es intentarlo por sobre todas las cosas. Genial. Sí. Vale, avanzamos. A ver qué me han pedido aquí. Creo que lo he aceptado. Bienvenido, Tony. Seguimos. Canales. Canales o sourcing, que se llama en inglés, ¿no? Veamos qué canales utilizamos o podemos utilizar para llegar a esos candidatos. Y acá me gustaría que también compartieran su experiencia. Ya voy a poner una encuestita, pero sí que vayan saliendo cositas respecto a los canales. Por un lado tenemos el portal de empleo, ¿vale? Nuestro propio portal de empleo donde publicamos nuestras ofertas de trabajo, donde acá no me voy a explayar mucho, pero sí que Tony puede decir mucho más respecto a esto, de cómo vamos a publicar esas ofertas de trabajo, qué vamos a poner, cuál es la estructura que va a tener para que llame la atención, sobre todo teniendo en cuenta, pensando en esta experiencia de candidato que estamos hablando, es decir, nosotros que también hemos estado desde ese lugar como candidato, es que nos gustaría encontrar en las ofertas de empleo. Sabemos que este tipo de perfil, el tecnológico, recibe un promedio de entre 5 o 6 ofertas diarias, ¿vale? Lógicamente dependiendo del perfil, pero más o menos es el porcentaje o el promedio de lo que está como acordado dentro de los recruiters, de lo que sabemos que reciben. Entonces, nuestro portal de empleo tiene que ser diferenciador en muchos aspectos, ¿vale? Sobre todo es cuál es nuestra propuesta de valor como empresa para esos candidatos, cuáles son los beneficios que estamos ofreciendo, qué dicen nuestros empleados de cómo es trabajar en nuestra empresa, esos testimonios, cómo son nuestras instalaciones. Hay muchas formas de hacerlo atractivo al portal de empleo. No quiero detener mucho en esto porque quiero ir más a los mensajes, pero sí que lo hemos visto en el webinar anterior de cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para hacerlo atractivo. Desde vídeos, he visto una empresa que utiliza la realidad virtual para mostrar las oficinas. Ahora que estamos en época de COVID, ha sido como muy revelador porque al final es, bueno, estas van a ser las oficinas cuando podamos volver a ellas, y hace todo un tour, lo cual es súper interesante, o va mostrando vídeos de cada uno de las personas que trabajan ahí contando cómo es trabajar ahí, ¿no? Y al final, para quien entra a nuestro portal de empleo es diferenciador, ¿no? Y al final te da un impacto bastante realista de qué es cómo se vive ahí adentro. Luego tenemos los portales de empleo de pago, ¿no? Como puede ser LinkedIn, TJob, Tecnoempleo, Between y InfoJobs y muchas más que podemos utilizar para publicar nuestras ofertas y que los candidatos se inscriban. Ahora vamos a ver un poco cuál es la tasa de retorno de estos canales, ¿no? Luego hacemos el headhunting o ir a buscar el candidato nosotros mismos, que lo podemos hacer por diferentes plataformas también, como LinkedIn, como Stack Overflow, Shing, GitHub, en fin, hay hay un montón de fuentes aquí. Puedes usar YouTube, puedes usar Udemy, puedes usar Meetup, hay millones de canales y de fuentes donde podemos acudir a los perfiles tecnológicos, ¿vale? Que es donde ellos también acuden. Eventos. Me he adelantado y he dicho mi etapa anteriormente, pero los eventos son algo que al final es muy rico de la cantidad de candidatos que se pueden encontrar en esos eventos. Lógicamente tenemos que preparar nuestro mensaje para ir a los eventos, pero al final, si por ejemplo un meetup de cierta tecnología, de Java, de un nuevo framework de Java, que se está realizando un viernes por la tarde, puede, en función un poco del criterio que tenga la persona que organiza el evento, puede admitirte o no, pero si te admite, que yo he participado como observadora, lógicamente no he aportado a nivel técnico, pero sí que he estado ahí, veo la participación que tienen las personas que están en el evento, y son eventos que dentro de lo que cabe son bastante, convocan bastante gente, y hay
muchísimos eventos. Aparte de lo bueno de, por ejemplo, los eventos que se realizan en Meetup, es que se ubican por, bueno, cuando se hacían presenciales, podías encontrar gente por geográficamente eventos cerca de tu ciudad o de la ciudad donde está tu empresa, lo cual te permite ya hacer un primer filtro en cuanto a ciudad. ¿No? Ahora con el tema online, estos eventos son más multitudinarios porque he estado en algunos ya de estos y de gente de todo el lado, lo cual está fenomenal. Y también ver esa interacción y de lo que están hablando. Son súper ricos. Después, bueno, lógicamente, eventos presenciales o eventos que hacen grandes empresas o consultoras tecnológicas que suelen invitar a todo el mundo y a otras empresas para dar ponencias. Es súper rico la cantidad de gente que se inscribe y como una fuente de obtener candidatos y poder hablar con ellos, ¿no? Después el programa referido. Por lo general esta fuente pues es la más potente para recibir candidatos porque son candidatos que se ajustan muy bien no solo al stack tecnológico de la empresa en la que trabajamos, sino también porque se ajusta a la cultura. Alguien que recomienda a una persona para que trabaje en nuestra empresa es porque sabe que se va a ajustar bien, no solo técnicamente, sino también con los valores, con la forma de trabajar en equipo y puede ser mucho más fácil. Yo lo que siempre les sugiero a mis clientes es que tengan un programa referido porque funciona fenomenal, sobre todo cuando en ciertos proyectos tecnológicos, por la tecnología misma, por ahí es muy difícil de encontrar esos candidatos. El programa referido, en mi experiencia con clientes, siempre has tenido mejor efecto o mayores resultados que otro tipo de fuentes. Y después queda externalizar, como es la externalización a consultoras o headhunters, ¿no? Que esto por lo general lo hacemos cuando como empresa no tenemos el tiempo o los recursos o el equipo para dedicarles a esos procesos de selección, ¿no? Mi experiencia trabajando también como consultora es que lo importante es ir sumamente alineado con la cultura y los valores de la empresa para poder transmitirlos durante todo nuestro proceso de selección. ¿Vale? Ahora bien, lo importante es saber cuáles son los canales de reclutamiento y cuáles no son útiles. Para eso hay que desarrollar un mindset curioso y testearlas a todas para saber cuáles son las que nos dan resultado y aquellas que nos den mejor resultado, y con esto me refiero a cantidad y calidad de candidatos, adaptar esos mensajes que vamos a ver a continuación. Perdón. Recuerden que reclutar lleva tiempo y lleva bastante tiempo si no estamos en la fuente de candidatos apropiadas para ese tipo de posición, para esa vacante, para ese proyecto tecnológico. Por lo cual, medir cuáles son las fuentes de reclutamiento que más nos devuelven o nos retornan es sumamente estratégico. ¿Ok? Por eso tenemos que entender bien cómo funcionan cada uno, cuál es el mercado donde nos estamos dirigiendo, cuáles son las especificaciones, las ventajas y desventajas que tiene cada una para poder usarla. Esto es parte de las skills de un buen reclutador, de decir, ok, yo sé cuáles son mis fuentes en función de mis posiciones, de mis vacantes, cuáles son las fuentes que mejor me retornan y poder exprimirlas y trabajar bien ese canal con los mensajes apropiados. Entonces me gustaría hacerles una pequeña encuesta para saber cuáles son los canales que más utilizan y cuáles dan más resultados. Voy a compartir en el chat un enlace, no sé si todos lo ven, que es de Menti.
¿Han podido acceder? Sí. Sí, Perfecto. ¿Ven la primera encuesta? ¿Qué canales utilizo? Sí. Vamos contestando, ¿no? ¿Pueden ir contestando o no? Solamente, hola Valeria, solamente se puede colocar uno, ¿no? Por lo que veo. Sí. Vale. sí, yo ya lo he contestado. ¿Y por qué no me aparecen los resultados? A ver. Ah, vale. Porque estamos en la 2. Me he puesto la 2. Ok. Quiero compartirles. A ver si me deja. Me deja. No me deja compartirles la pantalla. ¿Por qué? Vale, ahora. No sé por qué no me dejaba. ¿Ven la pantalla? Sí. Genial. Vale. Había un slide anterior, pero da igual. ¿Cuáles son las que mejor resultados te dan? Los portales de empleos de pago, LinkedIn, y la que más ha ganado, digamos, en esta encuestita que hemos contestado 7, es buscar candidatos en plataformas de LinkedIn, bueno, ¿cuál es la plataforma que más utilizan para buscar candidatos? Yo LinkedIn. Da igual. Ok. ¿Han buscado candidatos en Stack Overflow, en GitHub, en Shin, en eventos tipo Meetup, ¿cómo se llama? Bueno, en YouTube. Bueno, yo he usado mayormente LinkedIn porque al final llegas a más gente y con la licencia de pago pues puedes fácilmente acceder, pero luego GitHub quizás no ha tenido tanto retorno como el que esperaba para el volumen de trabajo, pero sí que también he buscado, incluso en Meetup sí que lo había hecho. Ok, Y en Google directamente. En Google tú pones unas keywords y también te aparecen las búsquedas y es mucho más amplio. fenomenal, fenomenal. Y una pregunta, ¿quiénes han puesto portales de empleo? ¿Vale? ¿Qué retorno tienen? Venga, anímense. Hay 3 personas que han puesto portales de empleo. ¿Qué retorno tiene realmente los portales de empleo? Venga, Kiara, que te veo animada. Yo no he puesto eso, Ok. pero bueno, he puesto el otro porque me pasa lo mismo que David también con LinkedIn. He probado con otras, pero principalmente si ya puedes tener un filtro avanzado, prefiero LinkedIn, que ya vas un poco más a lo que estás buscando. Vale, Pero si es por portales, pues InfoJobs, en todo caso. vale. Porque mi experiencia es que con los portales de empleo para estos perfiles sobre todo, es que es una inversión bastante grande con un retorno muy bajo. Y lo que buscamos realmente, que para eso, bueno, Tony lo puede explicar muy bien, lo que buscamos con el inbound recruitment, ¿no? Es disminuir hasta cero la inversión en los portales de empleo por medio de, a lo mejor si hacemos headhunting, con mensajes cuidando esa experiencia de candidato, pero por sobre todo educar el tráfico en nuestra propia web, a nuestro propio portal de empleo, donde ahí el candidato va a encontrar toda la información.
los slots de LinkedIn o el mismo paquete de InfoJobs es una inversión que no tiene retorno ninguna y que al final, cuando nosotros tenemos ese budget o ese presupuesto dentro de recruitment o del departamento de selección, tenemos que ver realmente qué retorno, qué costo tiene la selección si estamos publicando en portales de empleo, más todo lo que estamos invirtiendo en nuestras horas, ¿vale? De medir el time to hire, más los costos que tiene el candidato, pero al final nuestra inversión o gasto, o sea, si es inversión o es gasto, ¿no? Poder identificar esto si es inversión o gasto. Entonces, yo hace muchísimo que no utilizo portales de empleo de pago porque no me dan resultado. De hecho, cuando estaba trabajando en la consultora, yo cedía mis slots de LinkedIn porque no tenía resultado y al final es un costo que no puedo hacérselo pasar al cliente porque al final esto es así y que no, y es muy alto. Entonces, sí que por eso quería saber quién había puesto en los portales de pago es qué retorno realmente tienen o qué tarifa le estás haciendo LinkedIn o InfoJobs con los paquetes para saber, porque realmente a mí nunca me ha dado resultado esto. Yo, Valeria, si me dejas un inciso, justo yo he votado portales porque no es que yo los utilice directamente, pero acabo de hacer un proyecto con una consultora de IT y el portal que utilizaban era InfoJobs, que para mí me sorprendió muchísimo. Que InfoJobs, pues, y era un poco la reflexión que decías tú, que es decir, medimos si la gente que nos viene de InfoJobs es buena o no. No, pero publicamos, nos llega gente, nos da volumen y nos da esa sensación de pues, que debe funcionar. Y LinkedIn es un poco lo mismo, ¿no? Entonces la clave también, como decías tú, es poder medir si realmente contratamos a alguien del volumen que nos llega de InfoJobs. Pero me sorprende que aún consultoras IT pues utilicen InfoJobs como canal, que igual funciona. La idea es que no lo sabían tampoco si les funcionaba o no, porque no tenían el tracking de si los que acaban contratando habían venido de InfoJobs o de otro canal. Claro, es súper curioso porque yo sigo viendo esto, muchas consultoras, sobre todo las grandes, ¿no? Las grandes y no tan grandes, te voy a decir, siguen utilizando InfoJobs y a mí InfoJobs nunca me ha dado un retorno, o sea, sobre todo o sea, sí de número de candidatos, pero al final cuando haces el ratio de conversión de los candidatos que realmente te sirven de esa oferta, son poquitos. Entonces, pero sí, es curioso, sobre todo InfoJobs, que no es una plataforma específica de perfiles tecnológicos, porque han salido un montón de plataformas y InfoJobs sigue teniendo el liderazgo respecto a la publicación de este tipo de ofertas. O sea que sí, súper curioso. Vamos a avanzar con mensajes. Que esto sí que me interesa que lo podamos ver y sobre todo compartir, es, aquí, a ver si me deja, o sea, para escribir los mensajes o para comunicarnos con esos candidatos, ¿no? Depende sobre todo del canal que vamos a utilizar para adaptar ese mensaje a ese canal. Como todo, y en esta profesión como recruiter y como IT recruiter, vamos aprendiendo todos los días de lo que funciona y de lo que no funciona, y los candidatos y los hiring managers también van aprendiendo con nosotros lo que funciona y lo que no funciona. Y eso es genial, la verdad, porque si yo les muestro, que lo voy a hacer ahora les voy a abrir mi ventanita del pasado, de mensajes de hace 4 años, y eso que yo estaba aprendiendo de inbound con Tony hace 5 años, antes de volver a España, con Tony, con HubSpot, viendo videos de cómo se hacían las booleanas, de las plataformas, de cómo funcionaba LinkedIn. Sobre todo había muchísimo material lógico en inglés, de cómo se estaba usando LinkedIn, de cómo se utilizaba la herramienta Recruiter cuando la sacaron. Y así todo, cometía mis fallos un montón de veces. Aquí hay un mensaje miren, del 2016, en un print de pantalla total, donde les comentaba un mail generalista total que enviaba a cientos de profesionales al día sin ver
y ver si alguien me decía que sí, contactaba conmigo. Este era un típico mensaje de contacto, ¿no? El primero que mandamos, en vez de mandar la invitación así tal cual, sino que escribimos algo. Y yo escribía esto, que lo leo con la distancia y es como, perdón la expresión, pero what the fuck, ¿no? Era como, pero qué puñetas. Pero bueno, al final hay que largarse y empezar. Y a lo mejor muchos están todavía ahí y se puede mejorar y eso es lo importante, y si estamos acá es porque queremos mejorar, ¿ok? O sea que no pasa nada. Si alguien se ve reflejado en este mensaje, no pasa nada. Entonces, bueno, claro, yo tenía un reto que era bastante difícil en ese momento, que era invitar a los programadores y CTOs y, bueno, y administradores de sistemas a trabajar a Holanda. Pero igual ese approach no era el que tenía que ser, ¿no? Era un poco horrible, como lo ven. Este es otro mensaje que le mandé cuando Alex me aceptó la invitación a conectar, ¿no? Lógicamente nunca tuve una respuesta de Alex ni de muchos otros, y ejemplos como estos tengo bastantes míos durante ese año, y también tengo de programadores que no he querido, porque eran un montón, de programadores amigos que, comentándole un poco de lo que iba el webinar el otro día, me empezaron a mandar sus print de pantalla, y la verdad que algunos me los ponían como bueno, pasables, y otros como súper mal, ¿no? De enviarles a un programador Java una propuesta de PHP, o una propuesta de PHP, si era de PHP, si este programador es PHP, de Android, ¿no? Con algo nada que ver, con un salario inferior a la posición en la que él estaba. Es decir, si estaban buscando o sea, si él es, de hecho, este amigo mío es CTO y le estaban proponiendo prácticamente, tal y como estaba el mensaje, como un internship, ¿no? O sea, como algo de prácticas, no me salió la palabra, perdón. En fin, esto no es tarea fácil, porque esto hay que dedicarle mucho tiempo, y como somos, o depende de dónde nos encontremos, en la empresa en la que estemos y el formato de trabajo que tengamos, somos muy data driven de KPIs, pero a lo mejor son KPIs absurdos de cuánta gente tengo que contactar. Si la calidad de esos contactos es poco eficiente y a los candidatos a los que estamos llegando coincide con una keyword, una booleana que hemos puesto en LinkedIn, pues nuestro ratio de conversión va a ser bastante bajo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Por eso quiero que pongamos en común algunas sugerencias de mejora para contactar con los candidatos, que yo quiero compartir con vosotros en función de mi experiencia. Y esto es, 1, contactar con entre 5 y 10 candidatos al día que se ajusten a la vacante, en vez de mandarle a 100 al día. ¿Por qué? Primero, porque vas a poder medir mejor la efectividad de tus mensajes, y segundo, porque así podrías investigar mejor y dedicarle tiempo de calidad a esos candidatos, que sería el paso número 2, ¿no? De esos candidatos, mirar bien sus perfiles. Con esto me refiero a ver no solo en el perfil de LinkedIn, por ejemplo, sino ver qué hacen, qué publican, si tienen cuenta en GitHub, si tiene proyectos subidos, si tiene un canal de YouTube, si lee, si asiste a eventos, qué tipo de eventos, si participa en esos eventos, si participa como asistente o como ponente. Es decir, investigar todo lo que se pueda de esos candidatos para poder tener una conversación con ellos. Y acá me quiero detener un poco para saber cuántos de nosotros tenemos realmente una conversación con los candidatos, de decir, hey, hola, sí, soy Valeria, pero he visto tu última publicación en Medium, que es un blog, ¿no? De tal tecnología o de tal proyecto, o de una opinión respecto a un proyecto, respecto a una empresa, respecto a cómo se están comportando a nivel de team leader, ¿no? En fin, saber
qué es lo que le interesa a esa persona y qué no le interesa, porque esto también lo escriben y eso es importante saberlo, para posicionarnos mejor como recruiter, ¿vale? Esta es una skill súper importante. La primera, bueno, dentro de muchas skills que tenemos que tener, pero la de saber qué canales y saber cómo contactar es lo que nos va a diferenciar y aumentar nuestra tasa de respuesta. Entonces, si yo sé qué es lo que no le gusta, qué es lo que le gusta, cuál es su tono, cómo se comporta, si es más introvertido que extrovertido, si tiene un perfil completo en LinkedIn que me da más información, si solo se limita a recomendar y no a escribir. Puedo tener pautas de cómo esa persona es para poder acceder a ella y trabajar mejor esa conversación, ¿no? Tenemos que tener una conversación, al final somos personas y si nos hemos tomado el tiempo de saber qué le gusta y qué no le gusta, esa persona va a estar mucho más abierta y mucho más receptiva a leernos o a escucharnos. Al final, les vuelvo a repetir, estos tipos de perfiles reciben promedio 6 ofertas al día. Un mensaje personalizado puede hacer la diferencia. Estamos trabajando experiencia candidato. Estamos trabajando nuestra marca personal. Estamos trabajando la marca empleadora. Al final, esa persona puede decirnos que no, pero sí recomendar que hable con nosotros un colega, un amigo, otro programador, porque le ha gustado la interacción que hemos tenido. Y esto a mí me ha pasado de candidatos que a lo mejor estoy 2 meses hablando con ellos para que lleguemos a comentarle mejor del proyecto de mi cliente o de la empresa, o finalmente para que me digan, Valeria, es que ya lo sé todo y sé quién es la persona que se ajusta perfectamente, y recomendarme a alguien que efectivamente se ajusta. Entonces, esto es lo que generamos, que al final nuestra interacción con esa persona tenga un impacto y que ese impacto sea expansivo. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, yo quería una cosa añadir, Valeria, que me parece todo evidentemente súper bien, ¿no? Y al final es lo que te acerca más a gente que buscamos, que al final están súper contactados, ¿no? Sí. Y contactadas. Y yo añadiría una cosa que al final a mí me ha servido mucho, y es entender el lenguaje, el que hablan ellos, ¿no? Y ellas de tecnológico, Sí. y al principio cometemos muchos errores de no saber cómo escribir un mensaje técnico, y a mí me ayudó mucho a avanzar muchos pasos para contactarlos. O sea, por ejemplo, Muy el bien. típico mensaje, ¿no? De poner muchas tecnologías que no tienen ningún sentido y que has escuchado un poco como campanas, pues a lo mejor es menos y más, ¿no? Menos y más acertadas en el Muy mensaje. bien. A ver, no quería entrar porque la verdad que es mucho, pero lo daba un poco por hecho, el tema de poder hablar en cierta forma el mismo lenguaje, ¿vale? A Al final nivel, no somos tampoco técnicos, ¿no? Pero sí que es eso, como que lo pueden notar, ¿no? Que nos hemos hecho el esfuerzo al menos. exacto, exacto. Por lo menos a mí lo que me ha servido mucho es que el candidato perciba que me esfuerzo por entender su idioma. ¿Vale? Porque al final ellos entienden que yo soy psicóloga, ¿sabes? O sea, no, quizás me reinvente, ¿eh? No lo descarto, no lo descarto, pero sí que yo me he formado con programadores, con amigos que me han dado una mano y que me han explicado de principio a fin todo y todo lo que me queda por aprender, ¿sabes? Y creo que en ese sentido hacer el esfuerzo y que ellos lo noten también como que baja barreras y que ellos dicen, ok, te escucho, a ver, cuéntame y te hacen las preguntas y en esto me adelanto, pero me da igual, quiero que lo conversemos, yo si la persona me pregunta algo y no lo sé, no lo sé. Y le digo, no lo sé. Y espere que me apunte la pregunta
y la hago y te la contesto. Y efectivamente, con la lista de preguntas voy, lo pregunto y le escribo un correo y le digo, Alex, las preguntas que me has dicho, esto y esto y esto, esto y esto y esto, y fin, a lo mejor me dice que no igualmente, pero cumplo con mi palabra y eso también para ellos es importante, porque al final es algo que lo que mencioné que vamos a ver al final es el seguimiento. No hacemos seguimiento de los contactos que hacemos o de las preguntas que quedaron ahí. Es tanto el volumen que trabajamos por semana para llegar a tener una terna o presentar candidatos al Hire Manager que al final descuidamos todo el proceso. Por eso parte de la primera sugerencia no es contactar a tutiplén, porque es lo que nos lleva a después a que todo nuestro funnel de contratación no lo podamos controlar. Es decir, si hemos contactado a 5 personas a la semana, son 25, a 5 personas a la semana, al día, perdón, son 25 personas a la semana, puedo darle feedback a esas personas, puedo seguir preguntándole a esas personas, puedo seguir trabajándoles a esas personas durante toda la semana. Ya puedo hablar con mi Hire Manager, ya puedo haber investigado todo de esa persona, puedo hacer ese contacto telefónico o ese primer contacto escrito con mucha mayor calidad. Y esas 5 personas al día o las 25 a la semana son candidatos que se ajustan en un porcentaje mucho más alto a la vacante que si abordo a las 200 páginas que me saca LinkedIn con una booleana a mandar mensajes, que es como el mensaje que le mandaba a Alex con las 3000 booleanas que me tenía y que tampoco miraba si me daban resultado o no. Entonces, está la parte técnica, lógicamente, no he querido entrar ahí porque no la daba por hecho, pero es como una ventana muy grande. Pero sí que lógicamente se esfuerzo por entender la parte técnica, ¿no? O sea, conectar con pocas personas, investigar todo y adaptar ese mensaje habiendo investigado todo, teniendo una conversación con ese candidato, ¿vale? Y medir el ratio de respuesta de esos mensajes. Es decir, si se envían por correo electrónico, hay plataformas que te permiten hacer el seguimiento y ver el ratio ya lo voy a decir, el open rate, de apertura, perdón, el ratio de apertura y que te indica todos los ratios, es decir, si ha puesto un enlace a la oferta, si lo ha abierto, si no lo ha abierto, si ha ido o no ha ido, ¿ok? Y después los ATS también hacen este trabajo de no solo poder enviar, sino también saber si lo ha abierto o no. De todas maneras, esto no es una excusa. Si no tenemos una herramienta informática que nos facilite saber este ratio de apertura, o de respuesta, teniendo pocos candidatos para gestionar por vacante, es decir, si vamos a trabajar esta vacante que es, por ejemplo, un Java Developer y trabajo 5 perfiles buenos porque sé que se ajustan técnicamente por el tipo de empresa en la que están, se pueden ajustar a nivel cultura y demás, y son 25 a la semana, puedo gestionar y saber de esos 25 cuántos me han respondido, qué tipo de respuestas me han dado, si es positivo, si es negativo. O sea, ¿qué tengo que averiguar? ¿Qué tengo que saber? ¿La tasa de apertura o la tasa de respuesta de ese mensaje? Si está interesado o no, es decir, si es de pulgar arriba, ¿no? O pulgar abajo. Y de los pulgares abajo, de las negativas, si nos dan información, fenomenal, y si no la dan, preguntarla porque esto nos va a dar muchísima información respecto a por qué no eligen seguir en ese proceso. Puede ser porque el mensaje no está claro, es decir, porque le falta información para tomar decisiones. Puede ser porque no están interesados porque el sueldo no es bueno,
porque la tecnología no es buena, porque el proyecto tecnológico no es bueno, porque aspira a otra posición, a otra jerarquía de posición, y todo este análisis más cualitativo que cuantitativo, lógicamente, de las respuestas que tengamos de los candidatos, es lo que nos va a permitir tener muchísima información a la hora de sentarnos con nuestro hire manager. Y cuando nos pregunte por qué no tenemos candidatos, no solo es porque la tasa de respuesta es baja, pero la tasa de respuesta es baja o los positivos son bajos porque no están interesados en el proyecto. Por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, la información va a ser súper útil a la hora de sentarnos con el hire manager y de decir, ok, bien, por esto y por esto y por esto, ¿qué podemos flexibilizar? ¿No? Entonces, no sé si, que esto también me parece súper interesante saber, si tienen esta conversación con el hire manager, ¿no? ¿Hola? Sí. Saber si cuentan primero con los datos, es decir, o sea, si tenemos esta información y si esta información nos habilita para sentarnos con el hire manager a hablar. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en empresa, siempre me han gustado los datos y tener todo organizado. O sea, tengo un gestor de tareas donde tengo, bueno, y bases de datos. Antes teníamos una ATS, sino igualmente tengo mi propio Excel con fórmulas y todo. Muy bien, En lo que donde sea. pues ahí controlo todo. O sea, controlo ahí las personas, sus mensajes, qué tipo de posición, qué me dijeron, la nota, qué me dijo después, para hacer eso. Nosotros hicimos una búsqueda, ¿no? Y porque había mucho problema con esa vacante. Y pues ahí miramos, pues hicimos un montón de, bueno, de gráficos y todo, en donde pues miramos según el ratio de respuesta, lo que dices tú, pues lo mismo, para mirar a ver qué es lo que pasaba, o sea, era la vacante, o si era el salario, o qué estaba ocurriendo. Entonces, por cada respuesta de cada persona hicimos, bueno, yo hice unas fórmulas, hice un montón de cosas y al final hicimos pues de estos gráficos, ¿no? Más chulos, y se los presentamos obviamente a la persona diciendo, mira, aquí lo que está pasando no es que nosotras no consigamos, sino que es que aquí la vacante no tira. O sea, cosas así, yo siempre lo hago, siempre. Fenomenal, fenomenal, Kiara, enhorabuena, porque al final mi experiencia también es esa, que si no tenemos esos datos, no tenemos cómo defender nuestra gestión, que es lo más serio de todo esto al final, porque es como, bueno, ¿y dónde están los candidatos, no? ¿Y dónde están los candidatos? Y yo por ahí bromeando entre cínica y ganas de mandarlo a la chingadera, como, mira, abro un cajón y te saco 20 programadores. No, no funciona así. Pero es Entonces, complicado. A mí también me pasaba eso, de que de pronto con bueno, la persona responsable, el hire manager, que decía, bueno, no es tan complicado porque yo veo tanta gente, me pongo una búsqueda y salen un montón de gente. Y yo digo, bueno, es que una cosa es que te contesten o que estén interesados, no es tan fácil. Y de pronto hay algunos que no lo ven, no exacto, no saben lo que hay detrás, no lo... en fin, yo creo que esto es sumamente importante de cara a poder presentar un balance de servicio de nuestra gestión, ¿ok? Con el que hablar de igual a igual en negocio con el hire manager, de decir, este es el trabajo que se ha hecho, esto es los resultados que hemos obtenido y a partir de ahí es que se puede flexibilizar. Lógicamente, yo, por ejemplo, trabajo mucho con agilidad e intento no esperarme a que pasen las 3 semanas para decirle que no tengo candidatos o que la propuesta, la propuesta en el mercado no ha tenido acogida, ¿vale? Por la razón que sea, porque el proyecto tecnológico no es muy interesante, que esto suele suceder, que el salario estamos fuera de mercado, o que no lo ven claro, ¿no? O que al final no es retador, por lo que sea. Es muy importante tener estos datos, muy importante tener estos datos. Y sobre todo porque nos va a permitir, en el punto en el que estamos, es perfeccionar nuestro mensaje. Es decir, yo hay algo que ¿ven la pantalla ahora?
¿Sí? Sí. Vale. Era como el tip es enseñarles a otros profesionales IT o al hire manager el mensaje que vamos a compartir con esos candidatos que se ajustan al perfil para que nos den feedback. Es decir, yo redacto ese mensaje o me redacto ese speech telefónico que voy a tener y le voy a decir, ok, vamos a hacer el roleplay, te voy a pasar el mensaje, dame feedback de qué te parece. Entonces, ese feedback es sumamente rico porque el programador de turno que lo lea te dará con un caño o no, o viviendo también en la propia empresa dirá, pero te falta poner esto, que es lo por lo cual yo estoy trabajando acá, ¿no? Y esa información que vos a lo mejor lo has dado por sentado porque estamos abrumados de información de la empresa, no los has puesto porque pensabas que con tal de hacerlo más corto para que no te quedara largo y al final esto es lo que ellos valoran, ¿no? Ese feedback es súper importante. Es súper importante. Primero lo estás haciendo participar a todo el equipo de IT y al Hire Manager para que juntos alcancemos ese objetivo. Y segundo, que esos mensajes con el check del Hire Manager podemos también testearlo. Y esto es algo que yo siempre he hecho y hago, que es el A/B test. O sea, de testear dos tipos de modelos. Uno como probado por el Hire Manager y otro mío. Y ver cuál tiene más resultado, ¿no? En la misma población. O sea, decir, bueno, cuál tiene más resultado, con qué me quedo, con qué no. Y seguir trabajando en otro tipo de mensaje. Nunca, mis mensajes van como mutando a medida que voy buscando gente porque al final veo lo que más da resultado y lo que no. Y esto me dirán que este tip es como, ay, es re obvio. Mi experiencia con los clientes cuando vemos todo el funnel o todo el candidate journey de esto y revisamos los mensajes y les pregunto al de selección de turno es, ¿estos mensajes los has revisado con el departamento de IT? Y no, porque no quieren molestarlo, porque su trabajo no es el de los de IT, pero al final necesitamos que todo el mundo se haga cargo de este trabajo, de colaborar entre todos para llegar a ese resultado. Entonces no podemos perder la oportunidad de hablar con ellos y me gustaría que no piensen que esto, hablar con IT y dar el check del mensaje, va a hablar mal de uno, porque es todo lo contrario. Y mi experiencia me dice que es todo lo contrario. Esto es lo que hablamos con David antes, de decir, ellos saben perfectamente que nosotros no somos técnicos, que estamos haciendo todo lo posible para llegar a un nivel de conocimiento técnico que nos facilite mucho la faena, pero que no lo somos. Y todo lo que va a hacer preguntarles a ellos por este mensaje es hablar bien de nosotros, de cómo queremos hacer las tareas, del interés que le ponemos para cubrir las vacantes y que lo queremos hacer de una manera diferente. Les vuelvo a decir, esto, o sea, estamos trabajando y jugando con nuestra marca personal como employer brander, o sea, de employer branding nuestro, o sea, de la marca personal nuestra y el employer branding, de la marca empleadora, ¿ok? Y cada acción que hagamos, cada mensajito que mandemos, habla de nosotros y de la empresa. Es la experiencia que nosotros le queremos dar a los candidatos. Entonces, vamos a ver cómo estructurar el mensaje. No me quiero demorar mucho acá, pero quiero que lo compartamos. Vamos a ponerlo un poco en común. No cuál es el mensaje, sino qué tipo de mensaje escribirían. La estructura, más que nada, me gustaría que compartamos, es decir, qué creen que tiene un mensaje que damos a los programadores. Les he compartido por el chat un enlace a Jamboard. Vale, a ver. ¿Lo ven? Sí, está en blanco, ¿vale? Ah, vale, sí. Sí, está en blanco, es completamente anónimo. Estos son muñequitos, ¿ok? Acá van a encontrar, ¿ven donde tengo ahí nota adhesiva? Tenemos notas, ¿no?
¿Lo ven o no? Sí. Entonces ahí se puede escribir algo y se deja. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que escribieran? No es el mensaje per se, no es decir, hola, me llamo fulano o mengano, sino es más que nada la estructura. ¿Qué información tendría que tener ese mensaje para que sea atractivo o llamar a la atención al talento tecnológico? ¿Qué cosas creen? Lo vamos poniendo en común si quieren también vía oral, no tengo ningún problema. ¿Qué cosas les ha funcionado? Porque esto también se trata de compartir, compartir es vivir. ¿Qué cosas les ha funcionado que han tenido una respuesta positiva por parte de los candidatos? Lo primero de todo, presentarnos también nosotros, para que sepan, igual que les vemos a ellos, pues que también conozcan quiénes somos, que no les llegue una invitación o un mensaje tal cual, sino que bueno, pues cómo te llamas, para qué trabajas o por lo menos que hagas una presentación de ti para que, aunque sea estándar, pero que por lo menos tengan algún dato de quién eres y no un reclutador más. Muy bien. A ver, tenemos que vivir con la sensación de que por lo pronto, antes de que nos conozcan, somos un reclutador más. Sí. Claro, y aceptando eso, creo que es como nuestro baseline, nuestro punto de partida para decir, ok, yo me tengo que diferenciar. Si estas personas reciben X mensajes al día, que son un total de 30 o 50 mensajes a la semana, yo me tengo que diferenciar. Me tengo que diferenciar y por qué va a leerme a mí y no a otro. Exacto, que sepan que no les vamos a soltar el rollo y ya está, es lo que se quejan muchas veces. Exacto, exacto, exacto. Bueno, acá ponen estructura, presentación de mí, a qué me dedico, nombre de la empresa y a qué se dedica. ¿Quién soy? ¿Por qué escribo y para qué? Me gusta. ¿Quién soy? ¿Por qué te escribo y para qué te escribo? Muy bien. Voy a el cursor. Vamos a ponerlo acá si se ve. Muy bien, me gusta. Me gusta, me gusta. El quién soy, por qué te escribo. Presento el proyecto, lo relaciono con su perfil. Me gusta esta idea también. Perdón, he puesto yo los dos estos, que son la misma estructura, pero no me aparecía. O sea, lo he enviado 2 veces. Ah, no pasa nada. Pero no, vale. ¿Lo ven, chicos? ¿Ven 1, 2, 3, 4, 5 post-its? Sí. Vale. Genial. A ver, presento el proyecto, lo relaciono con su perfil. Esto es algo que me parece muy interesante. Muy interesante. El otro día estaba en no sé cómo se llama, a una persona que sigo que se llama Han Lee, que la verdad que es brutal. Está en Londres y hacían un show el otro día, el viernes, como preguntándole a developers de los mensajes, ¿no? Es cierto que había muchas opiniones de US y muchas opiniones de Europa, muy diferentes. Y había modelos de mensaje eternos, largos, que tenían un ratio de apertura bastante grande para mi sorpresa. Y todos coincidían en que habían cambiado el mensaje de como el que les mostré yo de hace 4 años, diciendo esta soy yo y yo, y yo necesito y yo quiero, a directamente hablarles de lo que ellos necesitan. Es decir, estamos claros de que el presentarse, el quién soy o por qué escribo o de dónde vengo, ¿no? Es importante, pero ¿qué tan importante? Perdón que lo he movido. Si me contesta, le informo lo que se le ofrece sin extenderme por qué, o si no, no lo leen. Pasarles mi correo para mandarles la info y si están interesados. Ok.
Vale, estamos en el contexto en el que esta persona o ya ha conectado con nosotros por LinkedIn o ya tenemos su correo y le estamos escribiendo, ¿no? O sea, no es ese primer contacto, sino el que ya podemos explayarnos un poco más a contarles. A mí lo que más resultado me ha dado es adelantarme a responder sus preguntas. Es decir, por ejemplo, si estoy conectando por LinkedIn, es por qué y para qué te escribo. O sea, directamente hacerle hincapié en preguntarle si está, primero, abierto a escuchar una oportunidad laboral, porque a lo mejor no, tengo que haber mirado bien, porque a lo mejor esta persona ha cambiado recientemente de trabajo o ha hecho un upgrade en su trabajo a una nueva posición y antes estaba de team leader, o perdón, antes estaba de programador, ahora está de team leader y lógicamente no va a desaprovechar la oportunidad de ese upgrade. Entonces, ¿qué mensaje le voy a escribir a esa persona? De que, hola, ¿quieres hacer un cambio laboral? No, es, hola, he visto que recientemente has cambiado o has hecho este upgrade a team leader y así se haya incorporado hace 2 meses a una nueva empresa, yo lo escribo igual, pero le escribo esto, sé que te has incorporado a este proyecto actualmente, ¿cómo te está yendo? ¿Qué te incentivó a cambiar de trabajo? ¿Qué cosas estabas buscando? ¿Vale? Porque esto, si a lo mejor esa persona ha hecho un cambio y se ha equivocado, que suele pasar, ¿me entendés? Está abierto a ver otros proyectos, pero no tiene el tiempo o no está por la labor de encontrar otro trabajo o de buscar ese trabajo, y que yo le haya escrito ahora puede ser una oportunidad para que me escuche, ¿vale? Lo digo porque hablando el otro día con otro reclutador me decía que él no contactaba a esas personas que recientemente no habían cambiado de trabajo, pero al final, si esa persona se ha ido, mi experiencia es la siguiente, porque me ha pasado con varias personas, es, a lo mejor me dice, estoy muy bien en el nuevo proyecto, gracias por ponerte en contacto conmigo, pero de mi empresa anterior sé de alguien más que se quiere ir. Y eso es bueno para nosotros. Entonces, en ese momento yo lo que hago es, le digo, ok, gracias, ¿quieres ponerme en contacto tú con esa persona? Entonces, por no ser invasiva, es decir, no voy directamente en contacto con su amigo si me pasa el nombre, ¿me entendés? Porque estos se cuidan mucho de que los recruiters los spamemos. Entonces, al final, esa persona se pone en contacto con ese amigo, le dice, hey, que hay una persona que me ha hablado de un proyecto que puede ser interesante para ti, y nos pone en contacto. Entonces, no entramos directamente como nosotros como recruiter. ¿Ok? Esto puede ser un ejemplo. Para luego poder coordinar una llamada para que sea algo más personal. Perfecto. Yo también soy de la idea de que le intento hacer lo más conciso posible y llegar a acceder a esa llamada. ¿Vale? Y en estos mensajes, tanto escritos, yo también hago referencia a esa llamada. ¿Vale? Porque si el contacto es, sí, llámame. Hola, sí, ¿qué tal? Estoy interesado, llámame. Y te pasan el teléfono, esa llamada también tiene que ser estratégicamente pensada para poder tener la atención del candidato, para poder decirle lo que le queremos decir y nosotros obtener la información que necesitamos para valorar si el candidato es potencial o no para el proyecto o la posición que tenemos que cubrir. ¿Ok? ¿Cuáles son acá? Bien, estamos todos súper bien encaminados y en este sentido me parece bien. Yo lo único que resaltaría aquí es que no hablaría tanto de mí en esta primera instancia como de, o sea, de mí, de lo bueno que soy como empresa, sino de lo que tengo para ofrecer, ¿no? Es decir, estoy trabajando con este stack tecnológico para... ¿cómo se llaman estos? Para perfiles senior. Yo sí que estoy de acuerdo en eso con David, de que no pongo toda la chorra de tecnología, pero sí una pincelada de qué stack tecnológico se está usando, qué servidores y demás, porque puede ser interesante, es interesante para ellos, ¿vale? En este sentido,
de que si ellos, por ejemplo, me lo invento, actualmente están trabajando con servidores de Amazon, pues que no vayan a cambiar otra cosa, sino que ellos quieren seguir con esto, o que la evolución tecnológica que va a tener esa empresa va a donde ellos quieren, que eso también es importante para ellos. Entonces sí que lo pongo, sobre todo en los perfiles más senior o en CTO, lógicamente. ¿Vale? Eso sí. Pero no hablo tanto de, bueno, somos y hacemos y hemos ganado premios. No, 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 no. ¿Cuál es el proyecto que necesitamos? La página de la web, les digo quiénes son para que ellos puedan googlear y ya lo están haciendo a medida que lo van abriendo el mensaje, pero sí conectar con algo del proyecto que sé que puede ser interesante para acceder a esa llamada. ¿Vale? ¿Cuál es, y esto vamos a hacer un minuto de terapia, es qué dificultades han tenido con los mensajes o qué episodio más poco agradable, por decirlo así, han tenido con los mensajes? Que han dicho, ok, estos mensajes no van a escribirse nunca más, ¿no? Yo personalmente es que no he tenido una muy mala experiencia. Sí que es verdad que a la mayoría no me han respondido, vaya, pero no me he encontrado con nadie que me haya contestado mal alguna situación de, bueno, me estás ofreciendo un puesto de, pues no sé, de analista cuando soy director de proyecto. Cosas así, pero también me lo han dicho en la mayoría de las ocasiones de bastante buenas formas. Entonces, yo personalmente no he tenido ninguna. Sí que tengo que cambiar los mensajes, por supuesto, porque cuando no te responde nadie o te responde pocas personas, o bien, bueno, pues te dan a entender que quizás no es el mejor mensaje, que cambiarlo, pero no he tenido ninguna experiencia desagradable que me haya hecho, bueno, pues eso. Yo sí quiero aportar una Gracias. cosita. Lo que estáis diciendo también de los mensajes, yo es verdad que he probado o sea, lo que te decía Valeria, tengo un montón de plantillas de todo, he probado todo lo posible y a veces pienso que no solamente el mensaje el problema, sino que ya o sea, no es por nada, pero a veces los programadores pasan de nosotros, sea un mensaje buenísimo o no. O sea, yo lo he probado de todas las maneras y hay a veces que hay personas que no utilizan tanto esa plataforma porque ya saben para qué es. O sea, Exacto. principalmente para qué estamos, ¿no? Y a veces pues ya ni siquiera ven ni los mensajes, o sea, aunque tú le pongas lo mejor o le escribas cualquier cosa y te esfuerces un montón, a veces eso tampoco llama, entonces es complicado. O sea, yo he tenido algunas cosas que muy bien, a mí me ha pasado también lo mismo que te ha pasado a ti, de que me han recomendado pues otras personas, eso es genial cuando te contestan, como que hay esa conexión con la otra persona, cuando hablo con ellos pues súper cercano, yo intento pues estudiarme alguna de las tecnologías para irlas aprendiendo, ¿no? Y bueno, estudiando me refiero a que me pongo no a programar, pero bueno, conozco un poco sobre cómo trata, para hablar del mismo lenguaje como estáis hablando. Y claro, no sé, hay a veces que hay algunos que no están interesados ni siquiera cómo tire el mensaje o es como lo que veo, no sé si también lo ves. Sí. A ver, es lo que suele pasar, por eso les decía que a lo mejor los programadores saben que en LinkedIn, o sea, los van a bombardear los de reclutamiento. Ellos también están en LinkedIn para dejarse querer, para ver otras empresas. Al final las empresas publican en LinkedIn, ya sea por los slots o por el muro, ¿no? De LinkedIn las ofertas y saben que tienen que estar ahí. Pero yo he empezado por los canales por lo mismo, porque al final cuando un canal está muy trillado y nuestra reputación en ese canal es shit, entonces hay que buscar otras cosas, otras formas. Por ejemplo, ahora estoy con los audios, por ejemplo, en LinkedIn. Y digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en un minuto, primero o sea, me anima a ser breve, ¿no? Porque al final tiene un minuto.
Es muy complicado porque con solo un minuto, la verdad, lo veo complicadísimo. Es complicadísimo, pero al final a ver, suelo hacer como mucho dos, pero lo que no puede ver el programador cuando abre el mensaje son barras de audio, ¿me entendés? No, Voy a pensar que es WhatsApp. claro, eso no puede ser, ¿me entendés? Entonces, un minuto y en plan, ok, y lo mejor que me pasa ahora con esta nueva funcionalidad es que ellos me hacen el audio. Entonces yo también escucho, como que es otro contacto. Y parece una tontería, ¿me entendés? Primero me ahorro un montón de tiempo. Y segundo, eh, es mucho más personal. Y ellos se toman el trabajo de contestarte por sí o por no, porque al final vos has tomado el trabajo de salir de tu zona de confort y hacer un fucking audio diciéndole, hola Alex, ¿qué tal? Soy Valeria, no sé qué. O sea, estoy poniendo el jepeto, que antes estaba poniéndote un texto. Y quieras o no, hace un cambio ahí. Hace un cambio ahí. O los vídeos, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, con CTOs, lo he hecho, no, con CTO no, perdón, con una posición de project manager que llevamos el año pasado para esta época, que la terminamos cerrando en marzo, porque era más de una posición para un proyecto súper chulo. Entonces lo que hacía, digo, mira, me la voy a jugar porque yo trabajaba para consultora, me puede puentear, me da exactamente igual. Le hacía un loom diciéndole cuál era la empresa, llevándole a donde yo quería que vieran la empresa, el proyecto, los vídeos que yo quería que viera de la empresa, ¿me entendés? O sea, en vez de agobiarlo, mandándole los enlaces de YouTube, los enlaces de la web, los enlaces del portal, los enlaces, no. Yo le hacía el recorrido que yo quería que tuviera esa persona. Y la verdad que algunos me dijeron que me fuera de chingada, pero es cierto que los abrían. Los abrían y decía, está muy guapo el proyecto, pero no me voy a cambiar, lo comparto, está muy... Pero era personalizado, o sea, era el mismo fucking vídeo, ¿me entendés? Que no decía, hola, ¿qué tal? Te quiero presentar esto, no sé qué, no sé cuánto era. Hola, Alex. O sea, tenía que hacer un vídeo por cada uno, pero claro, o sea, para ese perfil yo no miraba a cientos de personas. O sea, yo mandaba 5 vídeos al día. Entonces, aparte se lo hacía saber, en plan, que sepas que me molestaba en hacértelo porque creo que te ajustas con el perfil por esto y por esto y por esto y por esto. O sea, ya me veía en la cara, o sea, hay un trabajo que ellos valoran del otro lado. Es distinto, es un faenón, no lo voy a negar, ¿eh? O sea, acá la idea también es ser rápido, pero si si genera un cambio para bien y la tasa de respuesta es buena, pues guay. Entonces, canales, formas, son las diferentes formas de variar el mensaje. Ya no es solo el mensaje, sino ahora el formato. El formato. Y si trabajamos para el cliente final, eso es mucho más fácil, en el sentido de que se trabaja con marketing, la marca a más no poder, y ahí trabajamos inbound puro y duro, puro y duro. O sea, buscamos atraer, no que yo esté tomándome el trabajo o sea, yo solo tengo que cribar, no, o sea, cribar y entrevistar, no tengo que estar buscando, o sea, es lo que queremos, a lo que queremos llegar. ¿Ok? Estamos un poco pasados de tiempo y solo quiero finalizar con... Vale, a ver si me deja esto. ¿Dónde está el cursor? Vale, ¿ve la pantalla? No. Por ahora no. Vale, un momento. Ah, no, porque no le he dado a compartir. Bien, ¿la ven ahora? Sí. Genial. A ver, el tip es diferenciarse del resto y iniciar una conversación. Esto es lo que nos va a diferenciar del resto de los recruiters y parece una tontería y me van a decir, Valeria, y lleva trabajo porque la selección lleva trabajo y eso también hay que medirlo para saber cuánto nos lleva de trabajo para después en nuestro balance de servicio decirle estos perfiles nos llevan tanto y estos perfiles nos llevan tanto en tiempo y en dinero, ¿vale? E iniciar una conversación.
Rapidito vemos lo del seguimiento, que es, ya vemos la conversación, ahora hay que darle seguimiento. ¿Qué seguimiento hacemos de los mensajes? Y esto es tal cual. O sea, acá todos, ¡glup! Y desaparecemos. Y desaparecemos. O sea, es brutal. O sea, yo y reconozco que a mí, teniendo un poco volumen de candidatos que estoy intentando manejar, hay algunos que se me escapa, que a lo mejor me he contestado y al final como LinkedIn es una plataforma que también Recruiter es bastante útil y es expeditivo para ver los mensajes, pero si no tenemos Recruiter y estamos con nuestra licencia, no es tan fácil de manejar todos esos mensajes, ¿no? Entonces, y con esto, lo que quiero es recordar que hay que volver, vamos a volver a conectar con ellos en el futuro. O sea, ese pool de candidatos al que nosotros estamos viendo hoy, vamos a volver a acceder mañana, dentro de una semana, para una posición similar. Entonces, ¿cómo queremos que nos recuerden? Por eso es importante hacer el seguimiento y no dejarlos colgados con mensajes sin respuestas, con preguntas sin responder, bueno, no me interesa y ya está, ¿me entendés? Se contesta no me interesa y nunca más le contestaste, bueno, gracias por contestarme que no te interesaba, porque al final siempre vamos a volver, porque es nuestro pool de candidatos. Si mi empresa está en Madrid y necesito gente de Madrid, lo primero que voy a buscar es gente de Madrid, después abriré para buscar gente en otros lados que a lo mejor quiera venir a Madrid, pero si no, siempre vuelvo a los mismos candidatos, siempre nos salen en las booleanas los mismos candidatos. Es súper importante hacer ese seguimiento. Y con el seguimiento me refiero a escribirles para saber cómo están, no solo contestarles y cerrar como esa conversación, sino escribirles, saber cómo están, cómo les va con eso que nos contaron, ¿no? O sea, estoy en un proyecto actualmente, no sé qué, no sé cuánto, lo finalizo en febrero del 2021. Pues escribirle en enero, cómo vas con el proyecto, qué tal, has cumplido tus expectativas, cómo se sienten con eso, preocuparse y ocuparse por ellos. Otra forma de hacerle seguimiento es haciéndolos participar en eventos, en entrevistas, en webinars. Esto depende lógicamente de cada política de empresa, no solo la nuestra, sino también donde está trabajando esa persona, pero por ejemplo en Estados Unidos cada vez se ve más las colaboraciones entre diferentes empresas en webinar, en entrevistas, en conferencias, donde seniors o experts de alguna tecnología se juntan para hablar de un determinado proyecto o se juntan para mentorizar a un grupo de practicantes, de trainees, de juniors, en determinado hackathon, por ejemplo. Y esto, al final, si yo como empresa invito a ese candidato a que participe en un webinar nuestro como experto, no solo que nos aporta a él valor a nosotros en ese pequeño webinar o en esa pequeña entrevista o lo que sea, sino que también nos conoce un poco más y generamos esa marca empleadora. Y generamos esa marca como recruiter, de decir, Alex, recuerdo que me contaste que estabas en este proyecto, nosotros estamos embarcándonos en esto, nos gustaría que tuviéramos un webinar, vamos a hacer un evento para hablar de esta tecnología. Y la persona puede decirte que sí o que no, pero al final has pensado en ella para hacer esto. Y la verdad que funciona. Yo lo que estoy haciendo de seguir a alguna gente de Estados Unidos que están aportando, están haciendo estas cosas diferenciales, sí que funciona, ¿no? Además, motiva muchísimo a la gente que está en las empresas ver que gente como esa viene a aportar, ¿no? Y al final se genera toda una cultura de colaboración súper chula. Y seguir la pista. A qué eventos acuden, si asisten, de qué manera, si como asistentes o como formadores, qué formaciones están haciendo, en qué proyectos están trabajando, dónde están metidos, porque como comentamos, saber de los candidatos que se ajustan a tu empresa, porque ya has hablado con ellos, crees que se ajusta a la cultura y se ajusta al stack tecnológico, pero te ha dicho que no le interesa y que no,
pero saber qué está haciendo y a dónde va te puede dar mucha información de potenciales fuentes o canales donde reclutar. Esto es sumamente interesante de seguir. Entonces, cuando tenemos pocos candidatos para seguir, por ejemplo, me quedo con de los 25 a la semana, me han dicho que no, 3 perfiles que son top, senior o que se ajustan muy bien con nosotros, es seguir en la pista para dónde van, qué hacen. Entonces, si a lo mejor acuden a un meetup, de ese meetup a lo mejor hay gente con un perfil similar y puedo reclutarlos. ¿Vale? Insisto, diferenciarse del resto es la clave y esto es una frase que me impactó mucho también del CEO de Salesforce, de Mark Benioff, que es adquirir el talento adecuado es la clave más importante para el crecimiento y sería la contratación fue y sigue siendo lo más importante que hacemos en las empresas, ¿vale? Por eso es importante saber cómo vamos a contactar. Y muchas gracias. Muchas ¿Qué gracias. les ha parecido esto último del seguimiento? Me interesa saber opiniones respecto a esto. Bueno, te comento yo mientras. Yo por mi parte es que siempre hago seguimiento, no me gusta para nada que me lo hagan, por eso no lo hago, porque es horrible de que no sepas qué pasa con un proceso. Y a mí cualquier persona, o sea, aunque sea el perfil o me haya contactado y me doy cuenta de que pronto no es el perfil o le falta años de experiencia, siempre contacto y contesto a todo el mundo. O sea, siempre lo hago. Aunque me tarde más tiempo y esté hasta la noche, bueno, me da igual. Pero soy así como persona y al final es que eso es lo que eso creo que diferencia, eso es lo que diferencia yo creo de que seas persona, ¿no? De que no digas, bueno, como esta persona de pronto no me sirve, lo que decías tú, no me ha dicho que no le interesa, pues adiós. Yo siempre también le contesto, vale, muchas gracias por contestarme, porque hay gente que no me contesta y eso aunque sea es un pequeño detalle. Claro, exacto. Es que al final eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que va a diferenciarnos como persona? Porque la vida da muchas vueltas y hoy estamos de este lado y mañana a lo mejor estamos trabajando codo a codo con ellos en la misma empresa. Es que al final, y es lo que le decía, y si no estamos trabajando es que vamos a volver a esa persona. O sea, en algún momento va a salir de nuevo y si no estamos muy al loro de quién era, le vamos a volver a mandar un mensaje que queda entre los... O sea, cuando vos ves el historial de mensajes, que yo para encontrar ese mensaje, o sea, ese mensaje me llevó tanto tiempo porque empecé a ver la cantidad de mensajes horrorosos que había enviado y era como, joder, es que porque yo le sigo mandando mensajes a esta persona que nunca me contestó. O sea, Sí. que te da ganas de mandar un I'm sorry, porque no puede ser. Entonces, no es solo contestar, sino hacer un follow-up. Yo lo que suelo hacer es calendarizar y ponerme los perfiles en el calendario de decir a semana vista o a mes vista, chequear qué está haciendo esta gente. Porque tienen voluntad, algunos tienen voluntad de cambio, segura, entonces van a cambiar, es decir, ok, ¿y a dónde se han ido? Tengo que saber a dónde están. Sobre todo, no todos los candidatos, pero esos candidatos de que sí que se han ajustado en un porcentaje muy alto a nivel tecnológico o que han pasado entrevistas con nosotros y demás, hacer ese follow-up de decir, ok, esta persona tenía voluntad de cambio, al final dónde se ha ido, porque no siempre LinkedIn nos avisa de dónde se han ido. Entonces, hacer ese follow-up y decir, ok, si hay una empresa que a lo mejor no tiene que ver con nosotros y a lo mejor muy similar a nosotros. Y ahí es donde nosotros se nos tiene que prender la bombilla y decir, fuck, ¿por qué se ha ido esa empresa y no se ha venido con nosotros? Somos una startup y si hay otra startup, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es que es así, cuando lo ves decís, ¿qué pasó? ¿Por qué no enganchamos? Y yo soy de escribirle, ¿qué tal? Enhorabuena por el cambio. ¿Qué te motivó de este proyecto? Porque lo tengo que saber.
O sea, porque lo tengo que saber, pero si he generado esa interacción y esa conexión con esa persona, les prometo que les conteste por qué se ha cambiado con ellos y por qué con nosotros no. Y al final te termina diciendo la fucking verdad. ¿Me entendés? O sea, y esa información es sumamente importante para nosotros como recruiter, que tenemos que defender nuestro trabajo. Y porque siempre, porque si tenemos la suerte o la desgracia que el hire manager se enamoró de ese candidato y que lo recuerde y con nostalgia, no, porque te acordás de Alex, que era el candidato ideal y se fue. Cuando se entere que se ha ido a una empresa similar, se te cae el pelo. O sea, y si preguntas, tenés esa información y le decís, se ha ido por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, yo lo sugiero, lo recomiendo y sé que es un faenón, pero no es hacerlo con todos los candidatos, sino hacerlo con esos que se ajustan en un porcentaje más alto que la norma y poner un follow-up al mes, al trimestre. O sea, así como hacemos seguimiento los que somos consultores de garantía, pues igual, a los 3 meses, a los 6 meses, o al primer mes, a los 3 meses y a los 6 meses, y ver qué están haciendo. Y escribirles, decirle qué tal, me alegro mucho, cómo te está yendo con ese proceso, porque a lo mejor el flaco se quedó rumiando tu proyecto y ahora es el momento. Y ahora es el momento. Entonces, como me pasaba por acá para saber cómo estabas, quiero que sepas que nuestras puertas siguen abiertas y tu perfil nos gustó mucho. Te mando un vídeo con un update de cómo estamos ahora. Ya ha pasado más de 6 meses. El proyecto está en esta fase. Y seguís haciendo marca. Y si no le interesa a él le interesará a alguien más y a lo mejor él tiene en mente a alguien más o sabe de alguien que se está cambiando o que está en ese y te lo recomiendo. Entonces, hay todo después un proceso de nurturing que se llama, de nutrir, es la palabra en castellano, pero es como de alimentar esa base de datos con nuestra marca empleadora, ¿no? Que se pasa un poco por esto, por ese seguimiento, de decir, bueno, te cuento cómo estamos nosotros también en el proyecto en el que estamos y cómo hemos evolucionado posterior y que nosotros hablamos. Y eso también enriquece mucho la relación, ¿no? O yo, por ejemplo, a CTOs de una posición que estábamos buscando, sabía de un evento que se hacía en Estados Unidos, que bueno, era un poco jodido por la diferencia horaria, pero que por la empresa en la que estaba teníamos acceso a ese enlace y demás, y yo se lo compartí a todo el mundo. Todo ese listado de CTOs que tenía, lo compartí, porque al final es información que a mí me posiciona como que estoy actualizada tecnológicamente en lo que se está moviendo en este sector para este tipo de perfil, y después me muestro, o sea, bueno, como soy al final generosa de compartir contenido, que qué voy a hacer yo con esa conferencia de CTO. ¿Voy a asistir? Sí, pero ¿qué me voy a enterar? Pues poco. Entonces, la comparto si he tenido la posibilidad de tener gente con la que he interactuado. Hey, mira, me enteré de esto, pim. Y es un motivo para empezar a conversar de nuevo. Decir, che, mira, ya que estamos, te comento que me voy a cambiar a tal sitio. Y al final esa gente, ese CTO, en mi caso en particular, y por lo que he entendido de Lola, es futuro cliente mío. Entonces tengo que también cuidarlo, porque al final es quien va a contratar mi servicio y externalizar los procesos de selección. Todo al final se trata de relaciones humanas. Y mientras más personalicemos los mensajes y nuestra interacción con ellos, más nos vamos a diferenciar y mejor resultado vamos a tener. ¿Sí? Me encanta. Lola. No, que decía que sí, que estoy de acuerdo contigo. Bien. Me encantaría que estuviéramos conectados por LinkedIn para que me contaran qué pequeño paso han podido hacer después de este webinar, de compartir las prácticas. Este es el último del año, pero el año que viene quiero seguir compartiendo, sobre todo compartiendo con Recruiter y como desahogándonos un poco de decir, bueno, qué funciona, qué no, cómo lo podemos hacer, qué cosas diferentes hay, qué nos vamos enterando del mercado, ¿no?
Después cada uno tiene que hacer su lifelong learning de tecnologías como pueda. A ver si también lo podemos hacer de manera grupal, pero sí saber si han puesto en práctica alguna de las cositas que hemos hablado hoy y qué resultados les ha dado, ¿vale? A mí me sirve mucho medir. Me alegro que ahora que aunque sea con un Excel, porque yo también lo hago así hasta que encuentre una herramienta que tenga todas las funcionalidades que quiero, pero por lo menos sabemos en qué punto están nuestros mensajes y podemos avanzar y mejorarlo, que es la idea, ir mejorando y levantar la reputación del recruiter, por Dios, que está muy por el suelo. Así que nada, chicos, si nadie más tiene preguntas, inquietudes, cosas que quiera compartir, yo estoy aquí el tiempo que haga falta, pero si alguien quiere compartir algo más, si no, damos por cerrado el webinar. Nada, yo solo darte las gracias, Valeria, Bueno, gracias. por este rato que ha sido para mí, desde luego, muy, muy interesante, y creo que voy a poder aplicar alguna cosa que siempre es bueno aprender. Y nada, ahora te contacto por LinkedIn. Fenomenal, fenomenal. Muchas gracias, Lola, por Gracias. asistir. ¿Alguien más? Pues fenomenal, entonces yo agradecerles a todos por la asistencia, a todos y a todas por la asistencia. Estamos en contacto, a algunos ya los tengo en LinkedIn, a otros los invito a que me conecten para que sigamos en contacto y si no hablamos ni nos vemos antes, felices fiestas, feliz comienzo de año nuevo. Vida nueva, nos olvidemos de todo esto como si hiciéramos un switch off, switch on. Que vaya mejor, sí. Pero al final, bueno, yo creo que va a ser para bien y esto no ha parado, así que no nos podemos quejar tampoco de que esto se ha seguido moviendo, más o menos lento, pero bien. Así que muchas gracias nuevamente a todos y estamos en contacto. Felices fiestas. Igualmente, Valeria. Gracias. Igualmente. Adiós. Adiós.